Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 22 y 26 de mayo del 2017. Soy Osman Gordillo y creo que hay dos imágenes que resumen no solo lo más importante en el mundo hoy, sino los temas principales de este video. Por un lado, en el mercado local, el PIB de Colombia creció 1.1%. Creo que algunos analistas en cierta forma han celebrado el buen dato. La verdad, nosotros vemos ese 1.1% como un dato muy pobre para la economía colombiana. Primero, está por debajo de lo esperado por el Banco de la República. Recordemos que era 1.3. Además, ese 1.1 está en niveles de crecimiento de 2008-2009, de los años 2008-2009, por lo que obviamente es una cifra que preocupa dado su pobre nivel y muestra evidentemente una economía donde lo más importante en este momento debe ser el crecimiento económico. Por un lado, nuestra segunda imagen, y estamos hablando de la imagen de la derecha. Esta semana será o se llevará a cabo la esperada reunión de la OPEP y el mercado desde ya espera una prolongación del recorte por lo menos de 6 meses. Recordemos que en los últimos días se ha dado una importante valorización del WTI, precisamente siguiendo las expectativas que hay de una continuación del mismo recorte. Por lo anterior, este video tendrá dos temas principales. Como primera medida vamos a analizar el tema del petróleo. Lo primero que vamos a ver son los niveles que hay que tener en cuenta. Vamos a analizar cómo está la producción actual de la OPEP y vamos a hacer un pequeño, digamos, análisis de escenario sobre lo que puede pasar en la reunión del día jueves. En términos generales y como conclusión, creemos que el WTI va a continuar su valorización en los próximos días y después de la reunión de la OPEP de este jueves. Como segundo tema, vamos a analizar el tema local, el tema Colombia. Vamos a ver si ese 1.1% es bueno, por qué se dio ese crecimiento. Y finalmente vamos a analizar cuál sería la decisión que el Banco de la República va a tomar en su reunión ordinaria de este viernes. Nosotros esperamos que se dé un ajuste a la baja de 25 puntos básicos hasta el 6.25. Bueno, algunas otras cosas nos llaman la atención, digamos, que no vamos a mencionar de cerca en este video, pero que me parece importante mencionarlo, digamos, de forma general. Y es la fortaleza del euro que se está traduciendo en la debilidad del dólar a nivel mundial. Fíjense ustedes, el euro casi que está rozando el 1,12 y esto está haciendo que el índice DX esté rompiendo unos niveles muy importantes desde el punto de vista técnico. Estamos ya cerca del nivel de 97 y si ustedes se fijan, el nivel del euro básicamente ya casi que borró toda la caída motivada por la elección del presidente Donald Trump. Recordemos que el 8 de noviembre, cuando Donald Trump salió elegido, se dio una altísima volatilidad en las monedas y se empezó a dar una desvalorización del euro, precisamente motivado por la perspectiva de crecimiento fuerte en los Estados Unidos. En ese momento, el euro alcanzó a llegar a niveles casi del 1,03 o en niveles entre 1,03 y 1,04 desde un nivel de 1,12 antes de las elecciones de Estados Unidos. Básicamente todo ese movimiento negativo ya se corrigió y algo similar, un escenario similar se está dando en el DX. Por tal razón, uno de los principales drivers en este momento en el mundo creo que es precisamente la debilidad del dólar. Y eso evidentemente va a afectar no solo las monedas desarrolladas, sino las monedas emergentes de la región de América Latina, de América Latina, dentro de las cuales, pues obviamente el peso colombiano tiene una alta importancia. Bueno,
Entonces comencemos con los temas de este video e iniciemos con el tema del petróleo. Bueno, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es tener claros los niveles de negociación. Estamos viendo la gráfica del WTI y algunos detalles me parece importante mencionar en relación a los niveles del WTI. Fíjense lo siguiente. Primero, las importancias de los promedios móviles en los últimos días. El promedio móvil de 200 y de 50 que se están en estos momentos uniendo básicamente en el mismo valor, 49.30. Creo que el hecho que la cotización se ubique por arriba de ese nivel y que haya habido cierres al final de la semana pasada por encima de esos dos promedios móviles es una señal técnica que implica que el movimiento de valorización continuará en los próximos días. ¿Hasta dónde? Ese nivel nos lo da el promedio móvil de 100 días en 51.14. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez se haya roto el promedio móvil de 200 y de 50, vamos a ir hacia el nivel dado por el promedio móvil de 100 días 51.14. Si este nivel se rompe, tenemos un primer objetivo, digamos, mucho más consistente con el largo plazo, que se ha visto como techo acá, acá, y digamos en múltiples ocasiones en donde estoy señalando. Y eso se ubica, ese nivel, en 51.7. Como primera medida, yo creo que esta semana vamos a alcanzar precisamente ese 51.7, dado que, primero, han habido cierres por arriba del promedio móvil 200, pues del promedio móvil 50 y vamos a alcanzar las metas que estamos planteando en esta gráfica. La primera, promedio móvil 100 y la segunda, el 51.7 que corresponde a los máximos observados, digamos, a lo largo del 2016 y en algunas ocasiones en el 2017. Si estos dos niveles se rompen, creo que básicamente vamos a alcanzar muy fácilmente un nivel entre 55 y 57. Pero digamos que vamos por partes. Por el momento tenemos una meta inicial en 51.7. ¿Por qué se ha dado este movimiento al alza? Y hay que tener en cuenta que la tendencia actual es al alza. Fíjense ustedes esta línea que es la que está dando soporte. Una vez, dos veces, tres veces, se rompió y volvemos a meternos. Fíjense ustedes, en estos momentos se está respetando precisamente esa línea y eso nos implica que el movimiento actual es de valorización. ¿Por qué se ha dado? Es lo que estábamos preguntando. Creo que hay cuatro razones principales. Una, lo que hablábamos al inicio de este video, la caída o la debilidad del dólar a nivel mundial. La segunda, hay que tener en cuenta que este jueves se realizará la reunión de la OPEP en donde se va a discutir si se mantienen los recortes o simplemente se suspenden. Finalmente, la EIA ha determinado, y esto ya sería una noticia, digamos, muy puntual, que el mercado ya estaría alcanzando un balance y a esto nos referimos entre oferta y demanda. Y finalmente, una razón, digamos, muy puntual del día de estos días, y es que el contrato digamos, un cambio de contrato entre un mes y otro, ese cambio de contrato precisamente se da el 22 de mayo. Y generalmente cuando hay este cambio de contrato hay un pequeño salto en el precio al alza. Creo que acá lo más importante y lo que habrá que resaltar precisamente es la razón número B y es la expectativa de extensión de recorte por parte de la OPEP. Y precisamente de eso vamos a hablar en las próximas diapositivas. Bueno, entonces para tener en cuenta, meta 51.7, siguiente meta 55. Teniendo en cuenta además que si se alcanza ese 55, ya estamos empezando a romper esta tendencia negativa o como quien dice, la primera prueba de, digamos, supervivencia de esa tendencia positiva. Fíjense ustedes, una línea hacia arriba, una línea hacia abajo. Estamos metiéndonos cerca de esta cuña, a donde se rompa, digamos que va a tener muchísima más fuerza. Y nuestra hipótesis es que se va a romper arriba, como quien dice, esta línea
va a dejar de tener en cierta forma vigencia. Bueno, ¿cómo ha estado la producción de la OPEP en abril y en los últimos meses? Fíjense ustedes, y esto es la buena noticia. A pesar de todas las críticas que hay sobre el cumplimiento de las metas de recorte por parte de esta asociación de países, lo que se puede ver es que, mal o bien, pues sí han cumplido. Si comparamos inicialmente la producción de hoy con la de hace un año, ha habido un recorte de casi de casi 1 millón de barriles. Ahora, los recortes, digamos que hubieran podido ser mucho más profundos. Si comparamos abril y marzo, únicamente se dio un recorte de 40.000 barriles diarios. Lo positivo, digamos, de toda esta foto es que Arabia Saudita, el líder de este grupo, de este cartel de países, básicamente tiene una capacidad de producción de 11.5 millones de barriles diarios. Fíjense ustedes, en abril del 2016 estaba produciendo por arriba de los 10 millones de barriles y hoy está produciendo por debajo de los 10 millones de barriles, como quien dice. El líder de este grupo básicamente es el que está moviendo y tomando precisamente el liderazgo para que este recorte en cierta forma se pueda considerar efectivo. Como es usual, digamos que por otro lado es importante mencionar que hay algunos países que tienen un gran signo de interrogación y estamos hablando de casos como el de Nigeria, el de Libia y el de Irán. Nigeria y Libia porque tuvieron, digamos, la oportunidad de aumentar sus producciones dados sus problemas internos, entonces no entraron en el recorte eh, mencionado por la OPEP el 30 de noviembre, por lo cual se ve un incremento en la producción, por ejemplo en el caso de Libia un incremento importante y en el caso de Nigeria básicamente estabilidad, pero teniendo en cuenta que esa estabilidad se da no por política de producción, sino simplemente porque no han podido aumentar su producción por problemas internos. Y el otro caso, digamos, clave para tener en cuenta en esta reunión será el de Irán, en donde se había hablado que iba a alcanzar los niveles anteriores a las sanciones comerciales, básicamente ya los está alcanzando. Acá el punto es determinar si en esta reunión Irán ya va a empezar a colaborar con el recorte. Creo que ese es el mayor tema que se va a tratar este día jueves. Bueno, ahora, enfoquémonos más de lleno en la reunión de este jueves. Y como primera medida creo que lo importante es revisar los antecedentes. Recordemos que a finales del 2016 hubo una reunión similar en la cual se pactó hacer recortes en la producción, digamos recortes en todos los países, y esta, digamos, fecha, esta reunión tuvo lugar el 30 de noviembre del 16. De hecho, unos días antes, incluso unas semanas antes, ya se estaba haciendo el rumor. De hecho, la misma OPEP había mencionado que podría alcanzar una medida como la que se alcanzó. Lo que queremos ver en esta gráfica es cuál fue el efecto antes y después del 30 de noviembre, día en el que se llevó la reunión de la OPEP en el 2016, y ver cómo el precio del WTI reaccionó precisamente antes y después del 30 de noviembre. Fíjense ustedes que hay dos puntos que me parecen interesantes. Incluyendo los días anteriores al 30 de noviembre, como quien dice, incluyendo los rumores, el WTI aumenta casi un 21,5% y estamos hablando de este movimiento que estoy señalando en estos momentos. Ahora, si nos limitamos al movimiento desde el 30 de noviembre, la reacción al alza es de 16%. Como quien dice, la reacción al alza en ambos casos fue muy importante y muy agresiva. En estos momentos, el movimiento acumula únicamente una subida de aproximadamente 5% y estamos viendo este movimiento que estoy señalando en estos momentos. Fíjense ustedes, comparando lo que pasó el 30 de noviembre con una noticia que ya era conocida por el mercado en ese momento, algo similar a lo que uno podría decir está pasando hoy, podríamos pensar que ese 5% de valorización
aún es pobre. O en otras palabras, el petróleo, si se alcanza algún acuerdo este día jueves, podría alcanzar niveles mayores a los que se están observando ahorita. Teníamos dos niveles, 51.7 y 55. Creo que esos son los dos niveles metas, producto precisamente de la reunión que se va a dar este jueves. Sí, obviamente se toman algunas medidas como las que ya vamos a analizar. Bueno, finalmente para el tema del petróleo, creo que acá lo más importante es ver precisamente los diferentes escenarios que se pueden dar. Hemos descrito cuatro escenarios principales. Hay que tener en cuenta que hasta ahora el mercado ha empezado a hablar precisamente como motivado por las mismas declaraciones de la OPEP de una extensión del pacto, no solamente por 6 meses, sino entrado el 2018. Entonces creo que ese es el escenario base y eso es lo que, digamos, tiene una mayor probabilidad de ocurrencia. Veamos entonces los cuatro escenarios. Primer escenario, obviamente un escenario en el cual no pasa nada, no se ponen de acuerdo y obviamente sería una mala noticia en términos de precios. Nosotros vemos que en caso en que no se llegue a ningún acuerdo y el pacto actual, digamos, no sea prolongado, vamos a alcanzar en el WTI niveles, digamos, alrededor de los $40. Obviamente una noticia mala para el precio del petróleo. La probabilidad de este acuerdo la consideramos baja precisamente por los antecedentes y por las declaraciones de países importantes dentro del bloque. Ahora, dos escenarios adicionales en los cuales se considera la extensión de este acuerdo por 6 meses más y hasta el 2018. Básicamente, el de 6 meses implica una extensión hasta la próxima reunión que se daría en noviembre. Estamos hablando de la reunión de la OPEP. En este sentido, vemos que el precio, aunque este escenario ya en cierta forma podría pensarse que está descontado, recordemos la diapositiva anterior y es que a pesar de estar descontado esa medida, básicamente se dio una reacción al alza. En este sentido vemos que una extensión del escenario actual, del corte actual por 6 meses hasta la reunión de noviembre, implicaría un movimiento al alza en el corto plazo de entre 50 y 55. Como quien dice, recordemos la gráfica, alcanzaríamos ese nivel de 55 que veíamos allí. Segundo escenario, que creo que es el más probable, que se dé un alcance, o perdón, una extensión del recorte por lo menos hasta el 2018. Este es el escenario del cual ya se había hablado. Creemos que el siguiente nivel o que este implicaría un movimiento hasta el 57 en el WTI. Como les decía, y por eso estamos, digamos, muy positivos en el tema del precio del petróleo, estos son los dos escenarios que a nuestro juicio tendrían una mayor probabilidad de ocurrencia, dado los antecedentes y dado las últimas declaraciones de algunos países miembros de la OPEP. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de todos modos los países pueden tratar de profundizar sus recortes precisamente para buscar un balance de equilibrio de oferta, digamos, mucho más rápido. Esto implica un pacto adicional en el cual no solamente se recorte o se extiendan los recortes, sino que se profundicen. Y esto es una noticia que no estaría descontada por el mercado, sería un escenario totalmente inesperado y evidentemente sería digamos, driver muy importante para que el precio continúe su senda alcista y alcance y sobrepase incluso el nivel de $60 en el WTI. Los dos escenarios más probables, como les decía, son los escenarios 2 y 3. Creo que los escenarios 1 y 4, digamos que por el momento no son tan probables, pero me parece importante que ustedes tengan, digamos, los diferentes o el mapa para saber hacia dónde puede ir el precio dependiendo del producto precisamente de esta reunión que, como lo había dicho ya, se va a llevar a cabo el día jueves. Entonces, en conclusión, para el precio del petróleo. Como ustedes pudieron darse cuenta, hay muchas señales que nos indican que el precio va a continuar por lo menos estas 2 semanas que vienen al alza. Primero, el tema de la historia, lo que pasó en el anterior
en la anterior reunión de la OPEP, en la cual se pactó algo similar a lo que podría darse en esta reunión. Segundo, las perspectivas o como quien dice, lo que el mercado está viendo. Creo que claramente podría darse una situación similar a la del anterior recorte, noviembre 30. Finalmente, la gráfica técnica, la importancia de un cierre por encima de los 49,5 en el WTI, sugiere que podríamos ir en el corto plazo al 51,7. Hay que tener en cuenta, recuerdo, que el lunes se daría el cambio de contrato en la referencia WTI. Bueno, espero que les haya quedado clara la idea que quisimos mostrarles con referencia al petróleo. Entonces, continuemos con nuestro siguiente tema, que es el tema local, el tema de Colombia, y básicamente vamos a ver tres cosas que me parecen importantes. Primero, el análisis de los datos de crecimiento. Segundo, el Banco de la República, teniendo en cuenta la reunión de este viernes. Y finalmente, vamos a analizar un poco la encuesta de expectativas de inflación y tasas del Banco de la República que se publicó la semana pasada. Entonces vamos con nuestro primer tema, que es creo que uno de los temas más importantes y que el mercado local ha analizado, digamos, con mayor profundidad en el último par de días. Y es el tema del crecimiento. Colombia creció en el primer trimestre del 2017 al 1,1% anualizado. Obviamente es una cifra que deja mucho que desear. Eh, Está por debajo de lo que el Banco de la República nos había dicho en sus diferentes documentos. Por ejemplo, en sus reuniones ordinarias, el banco había hablado de un crecimiento esperado de 1,3. Estamos viendo ahora que se está dando 1,1%. Y creo que esta cifra es lo suficientemente mala para pensar que la debilidad en la economía colombiana va a continuar por lo menos en el segundo trimestre del 2017. Creemos que debe darse una observación por debajo del 1%. Hay que tener en cuenta el efecto Semana Santa. Fíjense ustedes, Semana Santa en el 2017, en este año, fue, o mejor dicho, no fue en el primer trimestre. En el anterior año, en el 2016, fue en el primer trimestre. Eso implica que por cuestiones de calendario, el crecimiento del 2017 en el primer trimestre debe ser mayor o debe tener un, digamos, extra de subida en el primer trimestre del 2017. Si 1,1% implica ese extra, creemos que la economía colombiana está realmente débil y por tal razón, en el segundo trimestre, como lo decíamos hace unos minutos, debe darse una reacción a la baja importante y el crecimiento del PIB debería ubicarse por debajo del 1%. Nuevamente, si vemos la gráfica, creo que lo más preocupante es que la economía en estos momentos está creciendo en niveles de 2008-2009, un año en el que incluso se alcanzó casi que el 0% en crecimiento en alguno de los trimestres que se ven en esta gráfica. Entonces, creo que el mensaje principal acá es que claramente la economía colombiana está mostrando una debilidad que no se veía por lo menos hace casi cerca de 10 años. En términos de sectores, creo que la mayoría de todos estuvieron reaccionando a la baja. El único que llama la atención es el crecimiento de agricultura, en donde se dio un crecimiento de 7,7% frente a un 0% que se dio en el mismo periodo del 2016. Pero fíjense ustedes, digamos, estos sectores que tienen un punto rojo implican que ese crecimiento se dio negativo o prácticamente en cero. Sectores que más preocupan es evidentemente el de la manufactura, prácticamente en cero, comercio creciendo negativamente, construcción creciendo al menos 1,4%, electricidad. Creo que en la mayoría de los casos lo que implica o lo que muestra esta foto del crecimiento es que la economía está mostrando un, una importante devolución con respecto a los anteriores trimestres. Y esa situación, evidentemente, no es una situación que vaya a cambiar tan rápido de un trimestre a otro. Por lo tanto, una situación de debilidad como la que se aprecia en esta diapositiva implica que podría continuarse por lo menos en una situación similar un trimestre más. Bueno,
Adicionalmente, la semana pasada se dio a conocer lo que se conoce como el PIB mensual o el índice de actividad económica, que es un indicador que publica el DANE y como su nombre lo indica, muestra cómo es el pulso de la economía en cada uno de los meses. El observado fue negativo, fue menos 0,9, teniendo en cuenta que hay una altísima correlación entre este índice y el PIB. Esta es una señal, digamos, temprana de lo que puede venirse dando en los próximos meses en el crecimiento de la economía. Para resaltar, este dato de negativo 0,9 es la primera vez que se observa, digamos, una cifra negativa desde el 2008. Y esto nos refuerza, digamos, la idea que la economía colombiana en estos momentos se encuentra en un nivel de debilidad semejante al que se presentó en los años 2008-2009, digamos, años en los cuales en general hubo muchísima incertidumbre, no solamente en el mercado colombiano, sino incluso en el mercado internacional. Bueno, entonces en últimas, dos señales en el tema de crecimiento, digamos, muy claras, que muestran que la economía colombiana está en una etapa, digamos, seria de debilidad. Y creo que eso nuevamente pone, digamos, de plano algo que ya hemos mencionado anteriormente en estos mismos videos. Los analistas deben enfocar, digamos, su análisis no en el tema de los peligros inflacionarios, sino en el tema de los riesgos en el crecimiento. Por lo tanto, el Banco de la República ha cambiado y creo que va a continuar cambiando, digamos, su sesgo de darle importancia a los precios y preferir por darle importancia al tema de crecimiento. Hablando del Banco de la República, creo que es importante mencionar la expectativa, la encuesta de expectativas que se conoció la semana pasada y fíjense ustedes, hay algunos puntos que me parecen interesantes rescatar en este video. Por un lado, la expectativa para el IPC, el índice de precios a final del 2017, digamos que tuvo un leve aumento de un mes a otro, entre abril y mayo. Ya estamos en 4,45, pero incluso estamos todavía por debajo de lo que el mercado estaba esperando en febrero. Esto se explica en cierta forma porque el mercado ya asumió que posiblemente el ruido de la reforma tributaria ya tuvo su efecto y vamos un poco hacia abajo, pero de todos modos de un mes a otro preocupa esta subida de las expectativas y por otro lado se da una pequeña reducción en el tema de la expectativa de inflación, perdón, sin alimentos, ¿no? Una pequeña reducción y acá lo interesante es que las dos cifras, la inflación total y la inflación sin alimentos, tienen una perspectiva o una expectativa final del año prácticamente en el mismo nivel. Esto le hace pensar al mercado que el Banco de la República podría recortar, digamos, sus tasas de una forma un poco más agresiva. El mercado en estos momentos, según la última encuesta, está viendo 5,5 para finales del 2017. Recordemos que hace un par de meses se estaba hablando de 6 como piso, llevamos 50 puntos básicos por debajo. En la anterior reunión, en la anterior encuesta se veía el 5,75, entonces el mercado cada vez está teniendo en cuenta una posibilidad de mayor expansión. Nosotros, como lo mencionamos en nuestro último video, hablamos de 5,25 como el objetivo de recortes en tasa del Banco de la República. Y fíjense ustedes, un escenario de debilidad económica como el que mencionamos anteriormente, digamos que merece claramente un escenario de política monetaria expansiva, a mi juicio, un poco más agresiva. Por tal razón, creo que el mercado está yendo hacia sobreponderar un poco más el tema de crecimiento y por lo tanto está igualándose la perspectiva del mercado con la perspectiva nuestra, dado que nosotros hemos tenido una visión en general mucho más profunda, favoreciendo los recortes de tasa del Banco de la República. Bueno, ahora viene lo importante y es la reunión de este viernes. Recordemos que este viernes va a darse la reunión ordinaria correspondiente al mes de mayo de la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual el codirector Ocampo ya va a asistir y creemos que en esta ocasión
a diferencia de la anterior reunión, se van a recortar únicamente 25 puntos básicos. Las razones creo que son muy claras. A pesar de las cifras tan pobres de crecimiento económico, sobresalen dos temas que a mi juicio muestran que el Banco de la República tendría algunos incentivos para no recortar los 50. Y estos datos serían: el último observado de inflación, recordemos la subida de los regulados y el comportamiento de la inflación sin alimentos. Y un poco lo que hablábamos, el ruido positivo en torno a las ventas al por menor y a la producción industrial. Las cifras en el último mes, digamos que no fueron tan negativas, teniendo en cuenta el tema del ruido o digamos la diferencia de cifras que pudo haber tenido la Semana Santa, teniendo en cuenta que en 2017 esta fue en abril y en el 2016 esta fue en mayo. Entonces, en últimas, creemos que va a haber un recorte de únicamente 25 puntos básicos, pero que en últimas todo el movimiento va a llevar hasta el 5.25, el movimiento de recorte de tasas. Como quien dice, aún tenemos espacio para recortar tasas en los próximos meses. Bueno, para finalizar, queremos dejarles algunas ideas que me parecen importantes a lo largo de la semana. Tres ideas son las claves en este momento. La primera, la OPEP es muy probable que llegue a un acuerdo este día jueves, metas 51, 70, 55 en el WTI. En Colombia, este viernes se va a llevar a cabo la reunión del Banco de la República. Esperamos que se recorten 25 puntos básicos. Los datos de crecimiento son sinceramente malos. Estamos devolviéndonos casi 10 años. Finalmente, en el tema de Estados Unidos, el DX es el activo que me parece de mayor importancia y un poco el ruido que ha tenido el programa de Trump, la dificultad que ha tenido en llevarlo de la práctica a la realidad, está haciendo que todo ese boom que se dio el 8 de noviembre se ha corregido prácticamente en todos los activos. Eso evidentemente implica debilidad del dólar, por ejemplo, frente al euro, pero no solo frente al euro, sino en torno o frente a todas las monedas del mundo, incluyendo las monedas insignias de la región en América Latina. Bueno, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, por favor escríbanos a los correos que ven en pantalla. Si quieren tener esta presentación en formato PDF, por favor también escríbanos. Les deseamos una muy feliz semana y bueno, hasta luego.